Desde el momento en que sentí ese escalofrío recorriéndome la espalda, supe que algo no andaba bien. No era el frío de la madrugada, ni el aire húmedo que se colaba por las rendijas de la vieja casa en el rancho de Guanajuato. Era algo más profundo. Era como si mi alma gritara, como si el cielo me estuviera avisando que se avecinaba una traición. De esas que no vienen de un enemigo, sino de los que llevan tu sangre. Me llamo Magdalena, pero todos en el pueblo me dicen Doña Magda. Tengo 78 años, el cabello blanco como la cal, la piel tostada por el sol y las manos duras de tanto trabajar la tierra. Fui esposa, madre, comadre, vecina, y por encima de todo, una mujer que luchó hasta el cansancio por su familia. Pero lo que nunca imaginé es que serían ellos los que me empujarían al abismo, después de la muerte de mi esposo Vicente. Quedé sola con la casa, el terreno y un par de vaquitas que aún daban leche. Vicente, en paz descanse, siempre me dijo: Magda, si yo me voy primero, no te preocupes. Todo está a tu nombre. Tú lo trabajaste conmigo. Te lo mereces. Y así fue. El notario nos ayudó a ponerlo todo legal. Pero esa decisión, que en su momento me pareció justa, sería el principio de mi desgracia. Mi hija mayor, Clarisa, vino a vivir conmigo al poco tiempo, junto con su esposo Adolfo. Al principio pensé que lo hacían por amor, por cuidar de esta vieja que ya comenzaba a perder fuerza. Pero me equivoqué. Ellos no vinieron a cuidarme. Vinieron a vigilarme, a desgastarme, a esperar mi final. Mamita, no se preocupe por nada. Usted descanse. Nosotros nos encargamos, me decían, mientras poco a poco tomaban control de la cocina, del corral, de las cuentas, de todo. Yo notaba cosas. Pequeños detalles que antes no estaban ahí. Mis medicinas desaparecían. Servían menos comida. A veces me dolía la cabeza como si me hubieran puesto algo raro en el té. Mis piernas no me respondían. Sentía un peso en el pecho. Y una voz dentro de mí me decía: te están envenenando. Una noche, creí que era la última. Desperté con la garganta ardiendo, sudando frío. No podía gritar. Sentía que me ahogaba. Pero logré arrastrarme hasta la cocina, abrir la llave del agua y tomar un sorbo que me devolvió la conciencia. Fue ahí cuando escuché sus voces, desde el cuarto, creyendo que yo seguía dormida. ¿Ya firmó el testamento?, preguntó Adolfo, con tono seco. No. La vieja sigue dudando. Pero ya está débil. No creo que aguante mucho. Solo hay que acelerar el proceso, respondió Clarisa, mi propia hija. En ese momento, algo en mí se rompió. Y otra cosa. Despertó, no dije nada. No les enfrenté. Pero comencé a fingir. A jugar su juego. Les hice creer que estaba cada vez más débil. Me tragaba los medicamentos que me daban, pero en realidad los escupía a escondidas en una maceta. Oculté pan duro bajo la almohada para no desmayarme de hambre. Y empecé a rezar. A rezar como nunca antes. Señor, si me vas a llevar, que sea en paz. Pero si no, dame fuerza. Porque tengo que abrir los ojos del mundo. Pasaron semanas. Una noche, escuché que planeaban algo peor. Querían simular una caída. Empujarme por las escaleras y hacer que pareciera un accidente. Nadie sospecharía. Ya está vieja. Se va a morir igual. Y con la herencia pagamos la deuda del rancho. Esa misma noche, escapé. Descalza. En bata. Bajo la lluvia. Me arrastré por la milpa, crucé el arroyo con el agua helada hasta la cintura y llegué a la casa de doña Petra, mi comadre de toda la vida. Cuando abrió la puerta y me vio empapada, con los labios morados y temblando, me abrazó sin decir nada. Yo rompí en llanto. ¿Me quieren matar, Petra? Clarisa, mi propia hija. Ella me llevó al hospital. Me revisaron. Había rastros de sedantes en mi sangre. Notificaron a las autoridades. Y por fin, la verdad salió a la luz. Clarisa y Adolfo fueron arrestados por intento de homicidio y fraude. Habían falsificado firmas, vaciado una cuenta, e incluso vendido un terreno a espaldas mías. Pero lo peor, es que eran capaces de verme morir con tal de quedarse con mis cosas. Hoy, estoy viva. Gracias a Dios. Gracias a esa voz que me gritó que no confiara. Gracias a esa lluvia que lavó mi miedo. Gracias a Petra, que nunca dudó de mí, pero las cicatrices siguen. No en la piel, sino en el alma, y por eso decidí contar mi historia. Porque si yo, una vieja del rancho, pude sobrevivir a una traición tan sucia, tú también puedes salir del pozo en el que te metieron. No confíes en las apariencias. A veces, la mano que te acaricia, es la misma que afila el cuchillo.
Nunca imaginé que a mi edad tendría que sentarme frente a un policía con una libreta en la mano, haciéndome preguntas como si yo fuera una criminal. No por lo que hice, sino por lo que sobreviví. Me temblaban las manos, no por el frío de la sala de interrogatorios, sino por la vergüenza. No por lo que me preguntaban, sino por lo que tenía que contar. Porque nada duele más que tener que declarar contra tu propia hija. El oficial Mendoza me miraba con una mezcla de respeto y compasión. Era joven, quizás de la edad de mi nieto. Más grande, pero tenía los ojos cansados de quien ha visto demasiado. Me ofreció un vaso de agua y empezó con voz suave: «Doña Magdalena, ¿está usted segura de lo que está diciendo? ¿Tiene pruebas de que su hija y su yerno intentaron asesinarla?» Yo lo miré de frente. Y aunque la voz me salía débil, le respondí sin titubear: «No tengo vídeos, ni audios, pero tengo mi cuerpo. Y mi alma. Llena de veneno, de traición. Y de dolor». Les conté todo. Desde que empezaron a manejar mis cosas, hasta las noches en que me sentía drogada, desorientada. Les hablé de los documentos que Clarissa me ponía enfrente para firmar, porque era por mi bien. Les confesé que una noche escuché claramente cuando planearon empujarme por las escaleras. Que esa fue la razón por la que escapé descalza. Bajo la tormenta, como si me persiguieran los mismos diablos. Petra, mi comadre, declaró también. Confirmó que llegué a su casa en estado de shock, empapada, y que en el hospital me encontraron rastros de sedantes en la sangre. Eso fue lo que salvó mi palabra. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 días después, citaron a Clarissa y Adolfo a declarar. Llegaron con cara de mártires. Clarissa iba vestida toda de blanco, como si fuera a una primera comunión, fingiendo una inocencia que a mí ya no me engañaba. Adolfo, por su parte, se mostraba nervioso, sudando, tragando saliva, evitando mi mirada. Cuando entré a la sala, ella me vio como si yo fuera una extraña. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó con voz rota, pero sin una sola lágrima real. «Porque intentaste matarme, Clarissa. Y tú lo sabes, eso no es cierto». «¿Está loca?», gritó ella, de repente cambiando el tono. «No seas hipócrita». Le respondí, y mi voz tembló de rabia. «Tú me dabas esas pastillas. Tú sabías lo que me estaban haciendo». Adolfo intentó intervenir, pero los oficiales lo callaron. En ese momento supe que habían revisado sus cuentas. ¿Qué encontraron? Los depósitos. La firma falsificada en los papeles de la propiedad. El terreno vendido a un hombre que luego confesó que lo compró, de urgencia, porque le ofrecieron barato una herencia de una anciana moribunda. Aún así, lo más doloroso no fue eso, fue cuando llamaron a mi nieta, Rebeca, hija de Clarissa. Una niña que yo crié como si fuera mi segunda hija. Una joven buena, dulce, que dormía en mi regazo cuando era pequeña. Cuando le preguntaron si creía que su madre podía haberme hecho eso, bajó la cabeza. Y dijo: «No lo creo. Mi mamá nunca haría algo así». «Abuelita, perdóname», sentí una puñalada en el pecho. No porque no me creyera, sino porque la tenían tan manipulada, tan ciega, que prefería defender a su madre aunque supiera, en el fondo, que algo no andaba bien. Me derrumbé. Me senté en esa silla con el alma destrozada. Ya no era solo víctima de un intento de homicidio. Era una mujer vieja, sola, traicionada por los suyos, y negada por su sangre. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en hojarasca seca. Todos hablaban de la vieja del rancho que casi matan por la herencia. Algunos me miraban con pena, otros con sospecha. Había quien decía que yo estaba exagerando, que Clarissa siempre fue una muchacha tan decente, pero el Ministerio Público avanzó. Y cuando presentaron las pruebas de la cuenta vaciada, del terreno vendido, de los rastros de medicamento en mi organismo, de los testigos, no hubo más duda. Adolfo fue arrestado primero. Clarissa intentó huir con Rebeca a casa de una prima en Guadalajara, pero la detuvieron en el camino. Cuando la vi entrar a la celda con las manos esposadas, sentí algo que no supe nombrar. No era venganza, ni alivio. Era un vacío. Porque nunca quise verla ahí. Solo quería que me cuidara. Que mi amara. Que no me traicionara. Esa noche, dormí en casa de Petra. Me preparó un té, me arropó y se quedó conmigo en silencio. Me dio un beso en la frente y me dijo: «Estás viva, Magda. Eso es lo importante. Lo demás, el tiempo lo pondrá en su lugar». Y aunque no pude dormir, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de cerrar los ojos. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que Clarissa y Adolfo fueron encarcelados.
El rancho quedó en silencio, como si la tierra misma estuviera de luto. Las vacas seguían mugiendo en el corral, los gallos cantaban de madrugada, pero la casa estaba vacía. No de muebles. No de recuerdos. Vacía de alma. Yo me había quedado temporalmente en casa de Petra. Ella me preparaba sopas calientes, me ayudaba con las medicinas verdaderas, y sobre todo, me daba espacio. Espacio para pensar. Para llorar cuando nadie me veía. Para sostener el crucifijo entre los dedos y preguntar en voz baja: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi sangre? Pero lo que no esperaba, lo que no vi venir, fue el regreso de Rebeca. Una mañana, mientras estaba sentada en el porche con una manta sobre las piernas, vi que un taxi viejo se detenía frente al portón. De él bajó una figura que reconocí al instante, su cabello largo, su mochila escolar colgando de un solo hombro, y esa mirada que siempre fue mezcla de ternura y orgullo. Abuela, me levanté como pude. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir por la boca. Quise correr hacia ella, pero las piernas me temblaban demasiado. Ella caminó despacio, con paso inseguro, como si también estuviera cargando piedras en el alma. Vine porque necesitaba verte, dijo, sin mirarme a los ojos. La abracé. Dios sabe que la abracé con todo el amor que todavía me quedaba. Pero ella no me correspondió igual. Su cuerpo estaba tenso. Frío. Como si ese abrazo no fuera para consolar, sino para cumplir una obligación. Nos sentamos en silencio. Petra, desde dentro, nos dejó solas. Rebeca no tardó mucho en ir al grano. Mi mamá me pidió que viniera, quiere que le lleves ropa al penal. Y unas cartas. Dice que te extraña. Me quedé de piedra. ¿Eso fue lo que te trajo aquí? ¿No querías saber si tu abuela estaba viva? Si aún respiraba. No es eso, abuela, solo que, estoy confundida. Todo pasó muy rápido. Mamá dice que la malinterpretaste. Que no era su intención era enterrarme. ¡Viva, Rebecca! Grité, sin poder contenerme. Tu madre me drogaba. Quería quedarse con mi tierra. Quería mi muerte. Rebeca se quedó muda. Bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sé si de tristeza o de vergüenza. Sacó de su mochila un sobresellado y lo colocó sobre la mesa. Solo, léela. Por favor, ¿y tú? ¿Tú qué piensas? Le pregunté. ¿De verdad crees que inventé todo esto? ¿Crees que una mujer de casi 80 años escaparía descalza bajo la lluvia solo por capricho? Ella no respondió. Solo apretó los labios y miró hacia el monte. Como si buscara allá la respuesta que no podía darme. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Me dolía. Me dolía más que una puñalada. Porque el daño de Clarissa ya estaba hecho. Pero Rebeca, ella era mi esperanza. Y ahora estaba allí, tratando de mediar entre la mujer que casi me mató y la abuela que le dio todo. Te amo, abuela. Pero también amo a mi mamá. No sé qué hacer, hija, no te pido que la odies. Pero tampoco me pidas que la perdone tan fácil. La justicia está haciendo lo que yo no tuve fuerza para hacer durante años, ponerle un alto. Esa noche, Rebeca se quedó a dormir. Le preparé chocolate caliente, como cuando era niña. Le puse la misma cobija que usaba de niña. Pero no hablamos más. El silencio era espeso. Pesado. Ella me daba la espalda en la cama. Y yo, lloraba en silencio. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba. Solo dejó una nota. Gracias por recibirme. No sé cuándo vuelva. Reza por nosotros. Los días pasaron. Lentamente. Volví a mi casa, pero ya no era lo mismo. Los retratos de Vicente, las cortinas que yo misma bordé, las macetas con geranios, todo tenía una sombra encima. Como si la traición se hubiera impregnado en las paredes. Recibí una llamada del penal. Clarissa Carrier Verm. Decía que estaba enferma. Que se arrepentía. Que quería hablar conmigo frente a frente. Petra me dijo que no fuera. El padre Hilario me dijo que lo pensara bien. Pero yo sentía que necesitaba cerrar esa herida con mis propias manos, así que fui. El penal era gris, frío. Olía a humedad y a desconfianza. Me llevaron a la sala de visitas y allí estaba ella, del otro lado del cristal. Sin maquillaje. Con la mirada ojerosa. Pero aún con ese tono manipulador que siempre supo usar. Mamá, gracias por venir, habla, solo quería pedirte perdón. Por todo. Por lo que hice, por lo que no hice. Por lo que permití que Adolfo hiciera, ¿y lo que tú planeaste? También fue culpa de él, no lo planeamos así. Todo se nos salió de las manos. Yo no quería que terminaras en el hospital. Solo,
queríamos adelantar las cosas. Pensé que no te quedaba mucho, me quedé helada. Esa era su idea de una disculpa. Clarissa, no me vengas a pedir perdón si lo que buscas es que retire los cargos. No es eso, te lo juro. Solo quiero verte una vez más. Recordar que todavía tengo madre, tú no tienes madre. La mataste el día que decidiste empujarla por las escaleras, me levanté y me fui. No miré atrás. Esa noche, al regresar al rancho, me senté en la mecedora de Vicente. La luna estaba llena. Y el viento traía olor a tierra mojada. Apreté el rosario entre los dedos. Y por primera vez, en mucho tiempo, le hablé a Dios no para pedir, sino para agradecer. Gracias, Señor, por dejarme ver la verdad, aunque duela. Gracias por salvarme, aunque eso significara perder a mi familia y... Ahí supe que lo peor aún no había terminado. Porque perdonar sería mucho más difícil que sobrevivir. Pasaron semanas desde aquella última visita al penal. Después de ver a Clarissa entre rejas, diciendo con esa voz temblorosa que no quiso hacerme daño, algo dentro de mí se apagó. No era odio lo que sentía, era decepción. Una tan profunda que ni siquiera las lágrimas podían limpiarla. Dormía poco, comía menos, y cada vez que alguien tocaba la puerta, el corazón me saltaba como si esperara más malas noticias. Petra seguía siendo mi sostén. Venía cada mañana con tortillas calientes y pan dulce, me ayudaba a cepillar el cabello, y me recordaba que aún estaba viva, que no todo estaba perdido. Pero ella sabía, como yo, que había una parte de mí que ya no volvería a ser la misma. Una tarde nublada, justo cuando las primeras gotas comenzaban a caer sobre el tejado del rancho, escuché el rechinido del portón. Me asomé por la ventana, y ahí estaba ella, Rebeca, llevaba una mochila al hombro, los ojos hinchados, el rostro tenso. No traía la misma expresión de la vez pasada. Esta vez, traía una decisión en la mirada. Salí al porche. Mis piernas aún se sentían débiles, pero la voz me salió firme. ¿Qué haces aquí, hija? Necesito hablar contigo, abuela. Es importante. Entramos. Le serví café, aunque sabía que no tomaría ni un sorbo. Se sentó al borde del sillón como si tuviera prisa, como si le pesara estar ahí. Yo no dije nada. Solo la Mayer, Esperando. Vengo a pedirte algo, soltó al fin. Quiero que me cedas una parte del rancho. Un pedazo. Algo que me permita empezar de nuevo. Sentí que el mundo se me desmoronaba, otra vez. ¿Tú también? Pregunté con la voz quebrada. ¿También? ¿Vienes por lo poco que me queda? No es por ambición, abuela. Te lo juro. Es que, me corrieron de la casa donde vivía. Mis amigos me dieron la espalda. No tengo a dónde ir. Y tú tienes tanto terreno que ni siquiera puedes cuidar sola. Me llevé la mano al pecho. No por la sorpresa, sino por la tristeza. Porque lo que ella decía era cierto en parte. Pero también lo era el hecho de que estaba repitiendo el mismo patrón. Clarissa la había criado para eso, para ver en mí una puerta, no un corazón, Rebeca. Este rancho lo trabajé con tus propias manos. Lo sembré, lo sud, lo defendí. No es solo tierra, es mi historia. Y no puedo darte algo que aún no has entendido lo que cuesta mantener. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. Y luego, sin levantar los ojos, soltó otra bomba. Si no me ayudas, voy a tener que declarar a favor de mi mamá en el juicio. Me quedé en silencio. Todo se detuvo. El tic-tac del viejo reloj. El murmullo del viento. Hasta el café que humeaba en la mesa parecía congelado. ¿Estás amenazándome? No, abuela. Solo estoy desesperada. No, Rebeca, respondí, con lágrimas en los ojos. Estás perdida. Y lo peor es que no quieres que te encuentre. Se levantó. Dio un paso hacia la puerta. Luego otro. Pero antes de salir, se volteó y dijo con voz amarga, siempre te creí fuerte, abuela. Pero estás sola. Y te estás quedando sin nadie. La vi irse. Esta vez, no lloré. Me quedé sentada por horas, en silencio. Con las manos apretadas sobre el regazo y el alma hecha trizas, los días siguientes fueron más duros. Rebeca cumplió su palabra. Declaró en el juicio que nunca vio a su madre drogarme. Que quizás yo malinterpreté las cosas. Que era una anciana, confundida. Mi abogado me pidió que no me derrumbara. Que las pruebas aún estaban de nuestro lado. Pero yo no podía evitar sentirme vencida. Porque cuando tu propia nieta decide volverse contra ti por un pedazo de tierra, ¿qué te queda? La prensa local empezó a cubrir el caso. Algunos titulares decían, abuela envenenada por su hija por herencia, otros eran más crueles, vieja delirante acusa a su familia sin pruebas. Me convertí en chisme de pueblo.
en conversación de carnicería y tienda de abarrotes. Pero no me importaba. Porque yo sabía la verdad. Y el cielo también la sabía. Un domingo, mientras me sentaba a regar las plantas, llegó Petra corriendo. Magda. Tienes que ver esto. Encendimos la tele. En un noticiero nacional, estaban pasando un reportaje especial. Una investigación. Que revelaba cómo Clarisa y Adolfo habían vaciado no solo mis cuentas, sino que también estaban implicados en otras estafas a personas mayores. El reportaje mostró transferencias, audios filtrados, conversaciones donde ellos mismos admitían adelantarle la muerte a la vieja. La bomba explotó, la fiscalía pidió su traslado a un penal federal. Los cargos se multiplicaron. Y la verdad, por fin empezó a brillar entre las sombras. Una semana después, Rebeca volvió a aparecer. Esta vez no caminó con orgullo. Venía con la cara pálida, los ojos hinchados, y una maleta rota en la mano. Tenías razón, abuela, susurró al verme. No le respondí. Solo me aparté para dejarla entrar. Lloró durante horas. Me pidió perdón. Dijo que su madre le había mentido. Que la manipuló. Que estaba tan perdida que no sabía a quién creer. Perdón, abuela, repetía una y otra vez, arrodillada frente a mí. Por favor, no me odies, la abracé. No porque ya la hubiera perdonado, sino porque yo también necesitaba consuelo. Porque en ese momento no éramos víctima y traidora, éramos dos mujeres rotas, buscando un lugar donde volver a empezar. Esa noche, le di una manta, como antes. Le preparé té de canela. Y antes de dormir, le dije, Rebeca, la confianza no se hereda. Se construye. Y tú vas a tener que reconstruirla conmigo, piedra por piedra. Ella asintió en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí. Con el corazón un poco menos roto, pero algo me decía, que lo más fuerte aún no había llegado. La casa volvió a tener olor a vida. Rebeca se quedaba conmigo, me ayudaba con las tareas sencillas, me acompañaba al médico, cocinaba a veces como cuando era niña. Yo no bajaba la guardia del todo, pero me aferraba a esa esperanza tibia que me quedaba, que, tal vez, en medio de tanta ruina emocional, podríamos comenzar desde cero, pero aprendí, muy tarde, que las traiciones no siempre vienen con ruido. A veces se esconden en las esquinas del silencio, se alimentan de los restos del dolor. Y cuando crees que ya sanaste, te clavan la daga que faltaba. Era una mañana de martes, de esas en que el sol apenas calienta y el viento huele a tierra vieja. Rebeca había salido temprano, a dejar unos papeles, al Ministerio Público, o al menos eso me dijo. Yo me quedé sola, limpiando las fotos del comedor. Una de ellas, la de Vicente, estaba manchada con una huella de dedos. La quise limpiar con un trapo húmedo, pero detrás del portarretrato noté algo extraño. Un sobredoblado. Antiguo. Amarillento, lo abrí con manos temblorosas. Era una copia del testamento original, el que Vicente y yo habíamos firmado con el notario hacía años. Pero este documento tenía algo diferente. En él, Vicente había dejado la casa y el rancho no solo a mí, sino a otra persona también. Un heredero adicional, Emiliano, un nombre que me golpeó el pecho como si el tiempo retrocediera 30 años. Emiliano no era otro que mi sobrino, hijo de mi difunto hermano Diego. Cuando era niño, yo lo cuidé como un hijo. Su madre murió de fiebres y su padre, borracho, lo abandonó. Lo crié hasta los 12 años, y luego, por cuestiones que nunca quise volver a recordar, se fue del pueblo. Y no volvió más. Vicente lo había querido como a un hijo. ¿Pero por qué le había dejado parte del rancho? ¿Y por qué ese documento estaba escondido? Esa tarde, cuando Rebeca regresó, le pregunté con calma, ¿tú sabías algo de Emiliano? Se quedó quieta. La taza de café le tembló entre las manos. ¿De quién? No te hagas. Emiliano. ¿Sabías que tu bisabuelo le dejó parte de esta tierra? Su mirada se endureció. Ya no era la nieta arrepentida. Era la muchacha que aún tenía secretos guardados. ¿Escuché su nombre? ¿Alguna vez? Mi mamá lo mencionó. Dijo que tú lo querías más que a ella. Ahí estaba. El veneno. La raíz. Rebeca, ¿qué más sabes? Ella dudó. Y entonces, soltó la verdad. Emiliano regresó al pueblo hace unos meses. Se contactó con mi mamá. Le mostró ese testamento. Le dijo que tenía derecho a la mitad. Pero no quería juicios, quería acuerdo. Mi mamá le propuso un trato, que la ayudara a convencerte de firmar una cesión total del rancho. ¿Y si tú no accedías? Bueno, ya sabes el resto. El mundo se me nubló. Me tuve que sentar. Todo se aclaraba. Emiliano, el niño al que crié con tanto amor,
también me traicionó. ¿Dónde está? Pregunté, con la voz rota. Se fue. Después de que arrestaron a mi papá. Desapareció. Pero, creo que volverá. Él dijo que el rancho es suyo por derecho. Pasaron 3 días en los que no pude ni dormir. El alma me dolía más que el cuerpo. Rebeca intentaba compensar lo que había dicho con gestos, con abrazos, con silencios culpables. Yo la dejaba. Pero por dentro, me estaba quebrando, hasta que el viernes, justo antes del anochecer, lo vi, un hombre de unos 50 años, robusto, con sombrero vaquero y una mochila de cuero, cruzaba el camino de tierra que llevaba al portón. Lo reconocí de inmediato. Emiliano, me temblaron las piernas, él se acercó como si nada. Como si no cargara años de abandono, ni un intento de robo sobre sus espaldas. Tía, qué gusto verla viva, dijo, con esa voz suya, agria como mezcal barato. Pensé que ya habías muerto, respondí, sin quitarle los ojos de encima. Se sentó sin ser invitado. Puso su sombrero sobre la mesa. Y me miró directo. Solo vine a hablar. A ver si podemos arreglar las cosas en paz. ¿Paz? Solté una risa amarga. Después de ayudar a mi hija a matarme, ¿vienes a hablar de paz? Yo no te quería muerta, tía. Solo quería lo que me corresponde. Vicente me lo dejó por algo. Yo también trabajé estas tierras de niño. ¿O ya lo olvidaste? No lo olvidé. Pero también recuerdo que huiste como un cobarde. Que dejaste atrás a todos los que te amábamos. Él bajó la mirada. Guardo silencio. Y entonces dijo algo que me desgarró. Clarisa me ofreció una salida. Estaba endeudado. Tenía problemas con unos tipos. Solo acepté porque me sentí traicionado por ti. Porque nunca me buscaste. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú crees que yo no sufrí tu partida? ¿Que no te lloré como a un hijo? Pero eso no te da derecho a volver y arrebatarme lo que es mío. Se levantó. Su rostro estaba rojo de rabia contenida. Entonces, nos veremos en tribunales. Porque no me voy sin lo que me corresponde. No tengo miedo, Emiliano. Pero tú sí deberías tenerlo. Porque aquí, lo único que queda en pie, es mi verdad. Se marchó sin mirar atrás. Y su sombra quedó grabada en mi tierra como una mancha que el tiempo tardaría en borrar. Esa noche, Rebeca me abrazó con fuerza. Abuela. Yo no quiero nada. Solo quiero quedarme contigo. Aprender de ti. Cuidarte, la miré. Tenía los ojos sinceros, por primera vez. Entonces empieza por no mentirme nunca más, le dije, mientras le acariciaba el cabello, y así, con las heridas aún abiertas, entendí que no había batalla fácil cuando se trata de defender lo poco que a uno le queda. Pero también supe que mientras uno tenga voz, historia y fe, la traición no gana. Cuando pensaba que ya había llorado lo suficiente, que el alma ya no podía agrietarse más, llegó el juicio. No el de Clarisa. Ese ya estaba sentenciado. Sino el juicio de la verdad. El que pondría a Emiliano frente a frente conmigo, con la tierra de Vicente de por medio, y con una familia rota como testigo. Los días antes de la audiencia fueron un tormento silencioso. Mi estómago no aceptaba comida. Las manos me temblaban tanto que apenas podía trenzar el cabello. Rebecca me ayudaba, pero notaba en su voz el peso de la culpa. Me cuidaba con ternura, pero también con temor, como si en cualquier momento fuera a quebrarme como una figura de barro viejo. La demanda de Emiliano era clara. Exigía la mitad legal del rancho, amparado por la copia del testamento que apareció detrás del retrato. Alegaba que Vicente se lo había prometido, como compensación, por los años en que lo criamos. Que él también era hijo del corazón y merecía lo suyo, y quizá, ante los ojos del juez, eso tenía sentido. Pero había algo que el papel no decía. Algo que solo yo sabía, y que Vicente jamás habría querido. La audiencia fue en el juzgado de San Francisco del Rincón. Un salón gris, con bancos de madera, ventanas altas y un crucifijo colgado al fondo que parecía observarlo todo. Emiliano se sentó con su abogado, impecable con su camisa blanca y botas relucientes, como si viniera a reclamar una herencia ganada con sangre. Yo, en cambio, llevaba un vestido negro, el mismo que usé en el funeral de Vicente. El juez, un hombre moreno de rostro sereno, nos pidió que habláramos uno por uno. Emiliano fue el primero. Señoría, yo crecí en ese rancho. Fui criado por Vicente y doña Magdalena desde que mi madre murió. Vicente siempre me dijo que esa tierra sería mía algún día. Y el testamento lo confirma. No estoy robando nada. Solo reclamo lo que me pertenece por derecho. Su voz no tembló. Sus palabras eran firmes. Pero no tenían alma. El juez volteó hacia mí. Doña Magdalena,
¿qué tiene que decir al respecto? Me puse de pie. Las piernas me dolían. El corazón me pesaba. Pero hablé. Con la voz de una mujer herida, pero no vencida. Señor juez. Es cierto que Vicente firmó ese testamento. Yo estaba presente. Pero esa copia no es la última. Hay un documento posterior. Uno que Vicente redactó en sus últimos días, después de que Emiliano desapareciera sin decir palabra, dejándonos con el corazón roto. ¿Y dónde está ese documento? Preguntó el juez. Me giré hacia Rebeca. Ella asintió. Sacó de su bolso un sobresellado. Lo entregó al juez. Esta es una carta de puño y letra de Vicente, escrita 3 semanas antes de su muerte. Fue guardada por el padre Hilario, quien la recibió como testimonio ante Dios. Nunca lo mencionamos porque Vicente pidió que solo se usara si Emiliano regresaba a exigir algo. El juez la abrió. La leyó en voz alta. Su voz resonó en la sala. Si Emiliano vuelve, que sepa que lo amé como a un hijo. Pero no le dejó nada. Se fue sin despedirse. Nos abandonó en el momento más duro. Esta tierra es para Magdalena. Ella fue mi fuerza, mi raíz, mi compañera. Nadie más tiene derechos sobre lo que construimos juntos. Un silencio pesó sobre todos. Emiliano bajó la mirada. Su abogado frunció el ceño. El juez pidió una copia legalizada de la carta, y el padre Hilario, presente como testigo, confirmó su autenticidad. A la salida, Emiliano me esperaba afuera del juzgado. Ya no tenía la misma postura altiva. Su mirada era la de un niño derrotado. Tía, perdón, no, Emiliano, le dije con los ojos húmedos. El perdón no es una palabra. Es una decisión. Y tú decidiste traicionarme. Solo estaba desesperado. Todos lo estamos. Pero no todos traicionamos por eso. Se fue. En silencio. Y esta vez, no sentí tristeza. Sentí paz. Esa noche, volví al rancho con Rebeca. Encendimos una veladora en el altar de Vicente. Me senté en mi mecedora, con una manta sobre las piernas, y ella se sentó a mis pies, apoyando su cabeza en mi regazo. Abuela, ¿por qué no le gritaste? ¿Por qué no le dijiste todo lo que te hizo? Porque a veces el silencio duele. Más que cualquier palabra. Y porque aprendí que uno no pelea por tierra. Uno pelea por dignidad. Ella lloró en silencio. Y yo también. Pero por primera vez, lloramos juntas. No por rabia. No por culpa. Sino por sanación. Los días pasaron. Clarisa seguía presa, ahora sin visitas. Adolfo fue transferido a otro penal. Emiliano no volvió a aparecer. El rancho volvió a respirar, pero no todo estaba cerrado aún. Mañana, mientras regábamos los rosales, Rebeca me miró y me dijo: Abuela, quiero que me enseñes a sembrar, a cocinar, a rezar, todo lo que sabes. Todo lo que te hace fuerte. Le tomé la mano, la miré a los ojos, y supe que esa semilla, al menos esa, si había caído en buena tierra. Había pasado ya un mes desde que el juez cerró el caso de Emiliano. El rancho por fin me pertenecía por completo. Legalmente, spiritualmente y emocionalmente, aunque eso fuera lo que más me costara aceptar. Porque aún me despertaba algunas noches con el corazón apretado, como si esperara escuchar los pasos de Clarisa entrando en mi habitación para darme esas pastillas que casi me mataron. O el portón oxidado crujiendo con la llegada de Emiliano, reclamando lo que no sembró, pero la tierra, a pesar de todo, seguía viva. La lluvia había vuelto. Las milpas reverdecían. Los gallos cantaban más fuerte. Y Rebeca, bueno, ella estaba cambiando. Cada mañana se levantaba conmigo, me ayudaba a barrer el patio, a darles de comer a las gallinas. Ya no hablaba de irse. No miraba su celular todo el día como antes. Me observaba con esos ojos grandes, como si quisiera absorber cada pedazo de mi historia. Abuela, ¿alguna vez pensaste en irte de aquí? Me preguntó una noche, muchas veces. Pero no. ¿Lo hice? Porque esta tierra fue lo único que no me traicionó. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Pero entendí que sus silencios ahora eran distintos. No eran de distancia, eran de respeto. Una mañana, mientras colgábamos ropa en los mecates, un coche viejo se detuvo frente al portón del rancho. No era común ver vehículos por ese camino de tierra, así que de inmediato me puse alerta. El motor se apagó. Y de la puerta bajó un hombre que me hizo temblar las piernas. Al principio no lo reconocí. Estaba más encorvado, más flaco, más gris. Llevaba sombrero y bastón. Pero en cuanto levantó la vista, supe quién era: don Julián, el mejor amigo de Vicente. El padrino de boda. El compadre que desapareció del pueblo hace casi 3 décadas.
Después de una discusión que nunca entendí del todo, Magdalena. Dijo, con la voz quebrada. ¿Me permite pasar? Quise decirle que no. Que era tarde. Que ya no había espacio en mi corazón para más fantasmas. Pero algo en su tono, en su mirada, me hizo apartarme. Entró despacio. Se quitó el sombrero. Rebeca se alejó con respeto. Vine, porque hay algo que guardé durante 30 años. Algo que me quema por dentro. Y ya no quiero llevármelo a la tumba. Me senté. Él también. Sacó un sobreviejo, arrugado. Me lo tendió con manos temblorosas. Es una carta de Vicente. De su puño y letra. Me la dio días antes de morir. Me pidió que solo te la entregara, si alguna vez intentaban arrebatarte el rancho. Lo miré con el alma estremecida. Tomé el sobre. Mis dedos dudaban. Pero lo abrí. Y ahí, con la letra firme de mi esposo, estaba escrita la verdad que nunca imaginé. Magda, si estás leyendo esto, es porque alguien trató de quitarte lo que construimos. Quiero confesarte algo. Emiliano no es solo tu sobrino. Es mi hijo. Antes de casarme contigo, cometí un error. Me enredé con la esposa de tu hermano. Ella estaba sola, rota, y yo fui un cobarde. Diego nunca lo supo. Pero el niño que criamos era mío también. Lo acepté, lo quise, pero nunca tuve valor de decirte. Por eso lo incluí en el testamento. No por deber, sino por culpa. Pero después de que se fue sin despedirse, supe que no era digno. Tú eres mi compañera. Mi raíz. Mi verdadero hogar. Perdóname. Te amo. Vicente. Me quedé sin aire, todo. Se derrumbó, el dolor, la rabia, la confusión, me nublaron la vista. Don Julián bajó la cabeza. Yo lo supe todo, Magdalena. Vicente me lo confesó en el lecho de muerte. Me suplicó que no te lo dijera. Pero yo, no pude más con él. Peso, ¿y por qué no me lo dijo él? ¿Por qué me dejó vivir con una mentira? Porque te amaba, comadre. Pero era cobarde. Como muchos hombres, me quedé callada, la carta temblaba en mis manos. Vicente, el hombre que más amé en este mundo, había traicionado a mi sangre. Y el niño que crié con tanto amor, era hijo de la mujer que más desprecié. Vete, Julián, le dije con voz hueca. Ya me enterraron muchas veces. No quiero otra pala sobre mi tumba. Él se fue en silencio. Esa noche, me encerré en mi cuarto, no cené. No hablé. No recé, solo lloré. Lloré por Vicente, por Emiliano, por Clarisa, por Rebeca, por mí. A la mañana siguiente, Rebeca me encontró sentada frente al retrato de Vicente. ¿Estás bien, abuela? Le extendí la carta. Ella la leyó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces. Emiliano es tu hijo, sí. Y eso no cambia nada. Porque un hijo que hiere, no merece ese nombre. Y Vicente, fue un buen hombre. Pero. También fue débil. Como muchos. Como casi todos, ella me abrazó fuerte. Me besó la frente. Yo no me voy a ir, abuela. No como ellos, y en ese momento, supe que no todo estaba perdido. Los días pasaron, la carta quedó guardada en el altar y, aunque el alma aún dolía, también empezó a sanar, porque aunque el pasado se haya llenado de sombras, el presente, todavía puede florecer. Después de descubrir la verdad sobre Emiliano, pasé días enteros sin pronunciar palabra. No era rabia lo que me dominaba, ni tristeza. Era una especie de vacío, como si mi corazón hubiera dejado de tener lugar para una herida más. Costaba mirar la foto de Vicente sin que me temblaran las manos. Y no por odio, sino por decepción. Uno puede perdonar la pobreza, el abandono, incluso la traición. Pero, ¿cómo se perdona el silencio? ¿Cómo se perdona un secreto que te quitó la voz durante 30 años? Rebeca lo entendió. Me dejó espacio. Cocinaba en silencio, me traía té de manzanilla a la hora exacta, regaba las plantas, y no hacía preguntas. Solo estaba. Present. Constant. Como si supiera que cualquier palabra en ese momento sería una piedra más en el costal. Una mañana, mientras barría el patio con una escoba de palma, vi a Rebeca leyendo algo con el ceño fruncido. Estaba sentada bajo el árbol grande de guamúchil, el mismo donde Vicente colgaba la hamaca. Me acerqué sin hacer ruido. En sus manos, había un sobre blanco con mi nombre. ¿Qué es eso? Pregunté. Llegó hoy por la mañana. Lo dejó un joven en moto. Dijo que era urgente, lo tomé. Reconocí la letra de inmediato. Emiliano Miss. Dedos dudaron antes de romper el sello. Pero lo hice. Magdalena, no te escribo para pedir perdón. Sé que no me lo darás. Y no lo merezco. Solo quiero decirte que me voy. Lejos. A otra ciudad. A empezar de nuevo.
No quiero tu tierra, ni tu nombre, ni tu compasión. Solo quiero que sepas que, supe la verdad. Don Julian me buscó. Me dijo. Lo de Vicente. Me enseñó la carta. No sé qué sentir. Saber que fui su hijo me dio rabia. Dolor. Pero también me hizo entender por qué me dolió tanto tu rechazo. Me fui por miedo. Por cobardía. Porque no supe cómo amar a quien me crió. Sin saber toda la verdad. Cuida el rancho. Cuida a Rebeca. Yo ya no pertenezco a este lugar. Emiliano. Leí la carta en voz alta. Rebeca no dijo nada. Me tomó la mano. Y ambas nos quedamos mirando el horizonte, como si la tierra supiera que algo se acababa. Otra vez, días después, Rebeca me pidió hablar. Abuela, quiero ir a ver a mi mamá. ¿A qué? A decirle que ya no me manipula. A decírselo en su cara. A cerrar mi herida, no supe qué responder. Parte de mí quería protegerla de ese veneno. Pero la otra parte. Sabía que para sanar, a veces hay que mirar la herida de frente. Haz lo que tu corazón te diga. Pero no vayas sola, fuimos juntas al penal. Clarisa apareció detrás del cristal con el rostro endurecido. Su mirada ya no era la de una madre, era la de una mujer derrotada, pero aún peligrosa. En cuanto vio a Rebeca, sonrió. Hija, sabía que vendrías. ¿Trajiste la ropa? No vine por eso, respondió Rebeca, con la voz firme. Vine a despedirme. Clarisa frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que ya no eres mí. Mamá. No en mi alma. No en mi sangre. Me perdiste cuando intentaste matar a la mujer que me enseñó lo que significa amar de verdad. Rebeca, no hables así, hablo así porque ya no tengo miedo. Porque te mentí cuando te dije que te entendía. No lo hago. No puedo. No quiero. Clarisa golpeó la mesa. Lloró. Suplicó. Pero mi nieta no tembló. Me quedo con mi abuela. Con su verdad. Con su historia. No quiero saber más de ti, y se fue. Yo me quedé un momento más. Miré a Clarisa, esa mujer que una vez tuve en mis brazos, que una vez canté para dormir. Pudiste tenerlo todo, hija. Pero elegiste destruirlo. No te odio. Pero tampoco te espero, y me levanté. Al llegar al rancho, Rebeca se tiró en la cama y lloró como si se hubiera roto por dentro. La Brace. Lo acrocí al cabello. Le dije que estaba orgullosa, y ¿ahora qué, abuela? Preguntó con la voz baja. Ahora, sembramos. ¿Sembramos qué? Una nueva vida, hija. Porque a veces, las mejores cosechas nacen en los campos más quemados. Con el paso de los días, comenzamos a reconstruir todo. Rebeca pintó las paredes. Yo bordé cortinas nuevas. Plantamos nopales, jitomates, albahaca. El aire del rancho volvía a ser tibio. Volvía a oler a familia. Una tarde, mientras hacíamos pan, Rebeca me dijo algo que me arrancó lágrimas silenciosas. Si algún día tengo una hija, le voy a poner tu nombre, y entendí que, a pesar de todo, de los secretos, del dolor, del abandono, de la traición, había ganado algo más valioso que cualquier herencia, el alma de mi nieta. Pero el pasado nunca muere del todo. Una llamada desde el penal cambiaría el curso de las cosas nuevamente. Clarisa se había enfermado gravemente, y pedía ver a Rebeca, una última vez. Cuando el teléfono sonó aquella mañana, sentí que el tiempo se detenía. Era como si los fantasmas del pasado se hubieran puesto de acuerdo para despertar todos al mismo tiempo. Rebeca contestó. Escuché su voz firme, pero también rota. Por dentro. Colgó sin decir palabra. Me miró, con los ojos rojos como nunca antes, y murmuró, «Es mamá, está muriendo. El doctor del penal dice que no pasa de 3 días. Quiere verme. Dice que necesita despedirse». No supe qué decir, sentí un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Clarisa, la hija que me traicionó. La que intentó matarme por heredarme en vida. La que me envenenó con pastillas. La que manipuló a su hija para destruirme, y ahora, esa misma hija me estaba pidiendo permiso para ir a ver a su madre morir. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le respondí con voz baja, casi en susurro, «Haz lo que tengas que hacer, hija. Pero hazlo con el corazón preparado. Porque a veces, lo que se dice al final duele más que todo lo anterior». Llegamos al penal esa misma tarde. No quise entrar. Me quedé sentada en una banca fría de cemento, al lado de la reja principal. Las nubes estaban oscuras, como si también el cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Rebeca entró sola. Vestía de negro, con el cabello amarrado, la mirada firme. Pero sus manos temblaban. Esperé casi una hora en la que recordé todo. El nacimiento de Clarisa, su primer diente, su primer tropiezo.
Recordé cuando le hice su vestido de 15 años, cuando le curé la fiebre con pañuelos húmedos, cuando me decía, mamita, mientras se quedaba dormida en mi regazo, y luego, recordé su traición. Su frialdad. Su voz diciendo, si no. Firma, la empujamos por las escaleras. Cuando Rebeca salió, tenía los ojos hinchados, la cara pálida y los labios apretados. No dijo nada hasta que estuvimos dentro del taxi. ¿Qué pasó? Le pregunté, ella bajó la cabeza. Sus manos apretaban con fuerza una carta arrugada. Respiro hondo. Y empezó a hablar, me pidió perdón, abuela. Pero no con palabras, con lágrimas. Me dijo que supo que había perdido todo desde el momento en que vio tu rostro por última vez. Que el odio le ganó a la verdad. Que Adolfo la arrastró, pero que ella permitió todo. Me dijo que me ama. Que siempre me amó, aunque no supo cómo demostrarlo. Yo cerré los ojos. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Que la perdonaba, pero no olvidaba. Que me quedaba contigo. Que tú eras mi raíz. Kay. Tú fuiste la única que me enseñó lo que era amar de verdad. Abrió la carta. Me la entregó. No quise leerla en voz alta. Solo la guardé en mi bolsa. Sabía que, cuando estuviera sola, tendría que enfrentar esas palabras. Pero no en ese momento. Abuela, ¿puedo quedarme contigo para siempre? La miré. Le tomé la mano. Le di un beso en la frente. No solo puedes. Ya lo haces. Desde el día en que elegiste quedarte. Eres mi hogar. Esa noche, Clarisa murió. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Su corazón se detuvo en la enfermería del penal. Nadie fue a reconocer el cuerpo, más que Rebeca. Yo no pude ir, no tuve el valor. El entierro fue sencillo. Un cajón sin flores, sin familiares, sin palabras bonitas. Solo Rebecca, yo. Y el cielo gris. Llevamos un ramo de margaritas blancas, las que ella decía que le gustaban de niña. Las dejamos sobre la tierra, en silencio. Y Rebeca, de rodillas, lloró como nunca la había visto llorar. Perdóname, mamá, decía. Entre solozos. Perdóname por no haberte salvado antes. Me acerqué. La abrace fuerte. Le dije al oído, no era tu deber salvarla. Su alma ya había elegido un camino. Tú solo fuiste valiente por despedirte. Pasaron semanas, el rancho volvió a tomar su ritmo, los gallos cantaban. La milpa crecía. El aire olía a leña y a maíz recién molido. Rebeca y yo comenzamos a vender tortillas en el pueblo. La gente regresó. Algunos con miradas de compasión. Otros con respeto. Pero ya no hablaban de la vieja loca traicionada. Ahora decían, Doña Magdalena, la que venció al olvido. Una tarde, mientras hacíamos pan dulce, Rebeca me preguntó. ¿Tú crees que Dios perdonó a mi mamá? Le respondí sin mirar, no soy yo quien lo sabe. Pero sí sé que Dios siempre espera hasta el último segundo. Y a veces. Hasta una lágrima sincera puede limpiar 1000 pecados. Ella sonrió. Me abrazó por la espalda. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y susurró, yo quiero ser como tú, abuela, y ahí, entre harina, brasas y lágrimas secas, entendí que la vida me había devuelto lo más valioso que una mujer puede tener, una descendiente digna de su historia. Tiempo después, volví a leer la carta de Clarisa. Mamá, no hay forma de empezar sin llorar. No te pido que me perdones, pero sí que me recuerdes. Me perdí, lo sé. Perdí tu amor, tu respeto, tu confianza. Pero nunca dejé de ser tu hija. Aunque hice todo para parecer otra cosa. Rebeca. Es mejor de lo que yo soñé. Gracias por no romperla como yo rompí todo. Cuídala. Protégela. Haz con ella lo que no pudiste hacer conmigo. Enséñale a no ser como yo. Perdón. Clarissa. No lloré, no grité, solo guardé la carta en una cajita de madera, junto con las cosas de Vicente, y la primera mantita de Clarisa de cuando nació, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y una madre nunca deja de amar del todo. La vida en el rancho se había vuelto tranquila, silenciosa y casi ritual. Rebeca y yo despertábamos con el canto de los gallos, cocinábamos juntas, cosechábamos albahaca y calabacitas, y por las tardes nos sentábamos en la banca de piedra frente al campo a ver cómo el sol se escondía detrás de las milpas. Después de la muerte de Clarisa y la partida definitiva de Emiliano, creí que ya nada podría sorprenderme. Que lo peor había quedado enterrado junto con las lágrimas que regaron mi tierra durante tanto tiempo. Pero la vida, esa testaruda, aún guardaba una carta más, una que traía en brazos una niña. Era un viernes al mediodía. El calor pegaba fuerte, y el polvo del camino se levantaba en nubes espesas cada vez que pasaba un camión.
Rebeca estaba haciendo tortillas a mano y yo preparaba jamaica fresca. Todo parecía igual que cualquier día, hasta que escuchamos el chirrido del Port Oxidado. Luego, pasos lentos, dudosos. Rebeca se asomó por la ventana y me llamó: abuela, hay una mujer allá afuera. Viene con una niña. No sé quién es, pero se ve nerviosa. Salí al porche, una joven de no más de 30 años, con el cabello recogido y una blusa blanca bordada, sostenía de la mano a una niña pequeña, de unos 5 años. Morena, ojos grandes, y una trencita que le caía sobre el hombro. Sus zapatos estaban llenos de tierra. La mujer apretaba con fuerza una carpeta de plástico azul contra el pecho. «Buenas tardes, ¿usted es doña Magdalena?», preguntó. Con la voz temblorosa: «Soy yo». «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer tragó saliva. Bajó la mirada. La niña se escondió detrás de su falda. «Me llamo Marisela, y esta niña». Señaló a la pequeña: «Se llama Victoria». El corazón me dio un vuelco. «¿Y por qué me la traes a mí?». «Porque es nieta suya, señora. Hija de Clarissa me affair al barandal». Sentí que el alma se me salía por la boca. Rebeca salió de la cocina al escuchar. Se quedó paralizada. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Rebeca con los ojos abiertos como platos. «Yo fui compañera de celda de su mamá», dijo Marisela. «Clarissa me pidió, antes de morir, que cuidara a su hija menor. Nadie sabía de ella. La tuvo en secreto, en una clínica del penal. Nunca quiso que nadie lo supiera. Solo me dio esta carpeta y me dijo que, si algo le pasaba, viniera aquí. Con ustedes». Me tendió la carpeta. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Había una copia del acta de nacimiento. Nombre de la madre: Clarissa Rodríguez Morales. Nombre del padre: desconocido. Fecha de nacimiento: 5 años atrás, mientras Clarissa ya cumplía condena, y una carta breve, escrita de puño y letra de mi hija. «Mamá, esta es Victoria. Mi último error, o mi última esperanza. Si llega a ti, es porque ya no estoy. Cuídala. No dejes que se pierda como yo. No le hables mal de mí. Solo dile que la quise, aunque no supe cómo demostrarlo. Perdón, Clarissa. Me senté sin fuerza». Victoria me miraba con curiosidad, pero también con miedo. Se aferraba a la pierna de Marisela como si fuera lo único que conocía. ¿Dónde ha vivido todo este tiempo? Preguntat en el albergue del Pinal. Luego conmigo. Pero ya no puedo tenerla. No tengo casa, ni trabajo. Y Clarissa me pidió que la trajera aquí. Dijo que solo usted sabría qué hacer». Guardamos silencio largo rato. Rebeca fue por agua. Le sirvió a la niña. Marisela se quedó de pie, esperando una respuesta. Me levanté. «Mi acerca Victoria. Mi agash». Le tomé la mano. «¿Sabes quién soy yo?». Ella negó con la cabeza. «Soy tu abuela, mi amor». «Y esta», señalé a Rebeca. «Es tu hermana». La niña bajó la mirada. Y luego, con voz suave, preguntó: «¿Aquí hay pollitos?». Reí. Rebeca rió. Marisela lloró. Marisela se despidió 1 hora después. Le dimos comida, una muda de ropa y dinero para regresar a su pueblo. Prometió escribirnos. Se fue con lágrimas y bendiciones, y nosotras nos quedamos, con una nueva vida. Esa noche, Victoria durmió conmigo. Le conté un cuento inventado, le canté una canción que alguna vez canté a su madre. Me tomó la mano antes de dormir y me dijo: «No me gusta la oscuridad, abuela». «A mí tampoco, mi niña. Pero aquí no va a haber más oscuridad para ti». Los días cambiaron, ahora había risas en el patio. Zapatos pequeños junto a los míos. Pequeñas trenzas secándose al sol. Y preguntas interminables: ¿por qué el cielo es azul? ¿Dónde duerme el sol? Los caballos también lloran. Rebeca se convirtió en hermana y madre. Jugaba con ella, le enseñaba a regar las plantas, la llevaba al pueblo en la bicicleta. Yo volví a ser mamá. Pero esta vez, con la experiencia de saber lo frágil que es todo. Con la humildad de haber caído. Y aún así seguir amando. Una tarde, mientras cosechábamos flor de calabaza, Victoria me preguntó: «Abuela, ¿cómo era mi mamá?». Me quedé en silencio. Rebeca dejó de cortar. Todo se detuvo. «Tu mamá era una mujer con un corazón muy grande, pero lleno de miedo. No supo cómo querer, pero eso no significa que no te haya amado». Victoria asintió. No hizo más preguntas, y ahí entendí que el perdón no siempre se dice. A veces se hereda. Hoy, sentada en este porche, con Victoria pintando piedritas en el piso y Rebeca amasando tortillas, pienso en todo lo que viví. Me quisieron matar. Me quisieron robar.
Me traicionaron. Me enterraron en vida, pero no pudieron quitarme lo más importante, mi fe, mi historia, mi alma, y ahora tengo a 2 razones para seguir sembrando, porque a veces, después de que todo se rompe, Dios te regala una niña con ojos enormes que te llama abuelita, y con eso basta. Para volver a empezar.